En este curso, se dará evidencia sobre la verdadera vida de Jesús de Nazaret, un tema considerado extremadamente sensitivo y protegido por la mayoría de la población humana, pero de significante importancia. Por siglos, la existencia de Jesús, uno de los maestros más extraordinarios de todas las épocas, se ha sentido y ratificado por versos mayormente bíblicos, apoyado por innumerables estudios y citas teológicas, y un total de 43.000 religiones cristianas las cuales mantienen una opinión diferente sobre su vida, palabras, y enseñanzas. La Biblia ha sido la única fuente de información que se nos ha proporcionado relacionada con la vida de Jesús, y no del todo precisa. Ninguna otra cita, histórica o filosófica, incluyendo documentos originales, se ha permitido dialogar con la mente humana para comprobar lo que verdaderamente sucedió en la Tierra Santa, o las precisas palabras que nuestro amado Maestro compartió. Por esta razón, el Maestro se ha interpretado por miles de creencias sin acontecer a un estándar literal, solo incuestionables traducciones incorrectas. Antecedentes bíblicos se han escondido del alcance público, y la transparencia religiosa de proveer evidencia original ha desaparecido. Más bien, se considera una apostasía cuestionar la precisión bíblica, al punto de atacar ferozmente a cualquiera que se arme de valor y muestre algo en contra. Al mostrar los pocos documentos originales que todavía están a nuestro alcance, autoridades eclesiásticas rápido las descartan, no las reconocen, y responden que Dios protege su palabra, recorriendo a largos sermones elocuentes, como buenos abogados, para intimidar y desarmar cualquier persona que contrarreste ideología religiosa. Su servidor estuvo detrás del púlpito por 30 años, sé, y vi, hablé, y fui deshonorado al mostrar evidencia. En otras palabras, la Biblia, en su estado permutado, ha reinado indiscutida sin el respaldo de documentos históricos, no religiosos, que comprueben su veracidad. Sin tener una segunda opinión, y con sus palabras cambiadas para servir el propósito doctrinal de cada creencia, la Biblia se estableció como la autoridad legal e histórica de la raza humana. Los manuscritos que impulsaron la Biblia están cubiertos en incertidumbre y secretismo, sus autores cuestionables, y doctrinas en desacuerdo. Pero a pesar de todo, supuestas éticas, interpretaciones, tradición, y cambios de leyes divinas se han puesto firmemente en sitio para justificar el estado presente de la Biblia. Esto viene de un Dios que no cambia, y un Jesús que dijo que venía a cumplir, no cambiar la ley. Adicionalmente, Jesús en Juan 5:40 y 41 dijo que no fueran a él pensando que tendrían vida, y no aceptaba adoración del hombre. Entonces, nos preguntamos, ¿por qué razón se adora a Jesús contra su mandato, y se usa como instrumento de salvación y vida eterna? Algunos de estos conflictos pronto los verán en este estudio. Por ahora, hablando de cambios bíblicos, reflexionen en Juan 14:6 donde dice, Ego aimi ha hadas, kai ha alesea, kai ha soui, udai ser homai prasha, pater, ai media emu. Traducido, dice, yo soy, refiriéndose a Jaya Dios, es la senda, la verdad, y la vida. Nadie llega al Padre si no es por lo mío. Jesús no se refiere a él, sino a Jaya, a Dios. Lo que era de él, lo que él enseñaba, y no que él era el camino. Otro ejemplo se encuentra en Mateo 6:9, el Padre Nuestro. Leído cuidadosamente, nos damos cuenta que son los 10 mandamientos, y que Jesús no nos llevaba a la adoración, pero al estudio. Recuerden, cada fe cristiana está en desacuerdo con 43.000 otras, ya que no hay desempate histórico, solo tradición y traducción sectaria. En este curso, veremos información histórica, algunas que se pueden considerar alarmantes sino totalmente en firme contraste a los escritos bíblicos. Las citas históricas se darán para que la audiencia pueda investigar la información más a fondo.
Comenzamos nuestra presentación con uno de los documentos más importantes relacionados con la existencia de Jesús, el Acta Pilati. En el Evangelio de Nicodemo, un libro que data del siglo IV, encontramos un segmento donde Poncio Pilato habla sobre los eventos que llevaron a Jesús a la muerte, un texto mucho más antiguo que también fue incluido en otros escritos como los Hechos de Pedro y Pablo. Según la versión sobreviviente, el acta es una correspondencia de Poncio Pilato al emperador Tiberio. Una copia original se guardaba en el praetorio de Jerusalén y con lógica, ya que todas las correspondencias de aquellos tiempos se copiaban por si se extraviaban o no llegaban a su destino. El acta revela eventos en Judea que terminaron con la crucifixión de Jesús. Aunque la opinión teológica se encuentra dividida sobre su validez, encontramos apologistas cristianos que la ratificaron desde los años 140. Pero según indican apologistas cristianos, el emperador Tiberio fue informado del acta antes del año 37 y propuso leyes para proteger a los cristianos. Según los padres antenicenios, el volumen número 8, el acta dice lo siguiente. Sobre Jesucristo, situación que expuse claramente en mi último caso, al final por voluntad del pueblo, se ha infligido un castigo amargo, siendo yo mismo, en cierto modo, reacio y bastante asustado. Un hombre, por Hércules, tan piadoso y estricto, ninguna edad nunca ha tenido ni tendrá. Sus propios profetas, y a nuestra manera de profecía, les advirtió contra eso, y aparecieron signos sobrenaturales mientras estaba colgando, y, en la opinión de los filósofos, amenazaba con la destrucción del mundo entero. Aquí vemos similitud con el relato bíblico, pero hay detalles que no concuerdan. Poncio Pilato claramente nombra a Jesucristo y sus cualidades virtuosas. Pero después, nos sorprende una apelación a Hércules pidiendo que dé testimonio a sus palabras, algo muy propio para ganar la confianza del emperador. El escrito confirma el proceso judicial y los desastres que ocurrieron. En especial, menciona que la destrucción del mundo entero se presentía, indicando que los eventos que sucedieron no fueron locales pero globales. El acta ofrece evidencia explícita que Jesús existió, los desastres que ocurrieron durante su crucifixión, y donde, opiniones respaldadas por otros historiadores. Uno de ellos, el apologista Justín Mártir, dijo: Estas cosas sucedieron, lo acertamos del Acta Pilati. Estas y otras apologías refiriéndose al acta fueron también mandadas al emperador romano Pius y al gobernador Urbicus de aquellos tiempos, y datan del mismo periodo que Justín Mártir. O sea, el acta estuvo en circulación por más de 100 años y llegó hasta los niveles más altos del gobierno romano y la Iglesia. Eusebius, un historiador cristiano, indicó que Tertulián, en su Apología 21, también menciona el acta a finales del segundo siglo. Epifanio, en el año 376, también menciona al acta, referencias que confirman la existencia de Jesús desde la perspectiva romano-cristiana. Ahora nos preguntamos, ¿existió Poncio Pilato? ¿Fue en realidad gobernador de Judea? ¿Llegó a ser informado el emperador Tiberio del contenido del acta? Poncio Pilato fue el quinto gobernador de Judea, vivió durante el periodo de Jesús, y tuvo la paternidad literaria del Acta Pilati. Varios documentos citan a Pilato, tal como el escrito de Filo de Alejandría titulado La embajada a Gaius, las guerras judías y las antigüedades de los judíos por Flavius Josephus, las epístolas de Ignacio de Antioquía, y los anales del historiador romano Tacitus. Estas referencias lo nombran como la persona que enjuició a Jesús, y su lápida se ha encontrado. Esta ley, Tiberium, Pontius, Pilatus, Praefectus, Judea. El nombre Tiberium pone a Pilato en la época del emperador Tiberio, y de Jesús, confirmando que Pilato conoció a ambos, y fue el verdadero autor del acta. Flavius Josephus, uno de los más respetados historiadores de su época,
confirmó la existencia de Jesús de Nazaret, Juan el Bautista, y Poncio Pilato, refiriéndose a ellos por nombre. Su primera referencia parece estar interpolada por redacción cristiana para rendir un sentido más divino, eso es lo que se cree. Pero vemos que otros escritores del tiempo, igual que Pilato, se expresaban de manera elegante, como por protocolo de educación. Estaba en estos tiempos Jesús, un sabio, si fuera legal llamarlo un hombre, porque hacía maravillas, un maestro de hombres que reciben la verdad con placer. Él era el Cristo, y cuando Pilato lo condenó a la cruz, los que lo amaban no lo abandonaron, porque se les apareció vivo de nuevo el tercer día. La segunda referencia lee mucho menos decorosa. Santiago, hermano de Jesús, quien llaman Cristo. No solo Flavius confirmó la existencia de Jesús, también los testigos que lo presenciaron y escribieron de él. Lucián Samosata, un satírico griego, habló de Jesús en su libro, Peregrinus, donde apreciamos importantes referencias que no encontramos en muchos otros escritos. Primero, Lucián establece a Jesús como jefe de una sinagoga, y un maestro o rabino judío, algo que la Biblia apoya en 5 referencias que llaman a Jesús, rabino. Hasta este punto, las referencias de Lucián van de acuerdo con la Biblia. Pero desde ese punto en adelante, lo que sigue es extraordinario y de vital importancia. Según Lucián, Jesús compuso muchos libros que, como rabino, es de esperarse y no es ninguna sorpresa. Según la Biblia, Jesús sabía leer y escribir. En Lucas 4:16, Jesús leyó de Isaías, y en Juan 8:3 vemos que escribió en la tierra. Pero sus libros se desconocen hasta nuestros días. ¿Será que, eso es lo que nos hacen creer? De repente, no hay que buscar libros escritos por Jesús porque, los evangelios, no son solamente citas de sus enseñanzas, pero son sus propios libros. Esta es una reluciente e inesperada revelación. Si los evangelios son copias de los escritos de Jesús, esto pondría en cuestión toda autografía y doctrina del Nuevo Testamento, sus dogmas, la autoridad de Pablo, y la existencia de varios discípulos. Como verán más adelante, los escritos del rabino no solamente fueron copiados, también fueron alterados para crear una nueva religión en el mundo judo-romano. Evidencia de esto lo verán en unos momentos. Veamos esta cita de Lucián. Él hizo que todos parecieran niños, porque él era profeta, líder de culto, jefe de la sinagoga, y todo por él mismo. Interpretó, y explicó algunos de sus libros, e incluso compuso muchos. Y lo reverenciaron como a un dios. Lo utilizaron como legislador, y lo establecieron como protector. El hombre que fue crucificado en Palestina. Al establecer que Jesús fue un legislador, Lucián nos muestra un Jesús diferente al que conocemos, un profeta o maestro que, por ser legislador, tuvo que pertenecer al mismo cuerpo gubernamental que lo acusó y llevó a la cruz, el Sanedrín. De joven, Jesús maravillaba a los sabios del templo, y no hay por qué dudar que estos sabios lo eligieron para que perteneciera al Sanedrín. ¿Habrá sido Jesús un detractor o traidor de la fe judía, siendo legislador, al enfrentar fariseos y saduceos en el concilio? ¿Será esa la razón de haberlo acusado de blasfemia? Si Jesús no hubiera sido un legislador del concilio, entonces no hubiera sido enjuiciado por el sistema legislativo del Sanedrín. Este es un punto muy importante y se puede demostrar. Tenemos el ejemplo de Esteban, quien fue acusado y apedreado públicamente sin ir delante de Pilato como fue Jesús. ¿Por qué no? No aplicaba la ley por igual a todo judío. Jesús fue un caso diferente, porque el Sanedrín acusaba a uno de ellos mismos, y Jesús no era judío. Por eso, buscaron arbitraje en un nivel superior. Más adelante, verán que Jesús, igual que Pablo, era un ciudadano romano,
otra razón por la que padeció delante del gobernador militar romano de la región. Si Jesús no era legislador, ¿por qué entró a Jerusalén en un burro, como un líder humilde, y se dirigió a dialogar con el Sanedrín? Regresaba Jesús a su puesto en el concilio, después de ausentarse al salir en desacuerdo con los fariseos. Es importante reconocer que la entrada de Jesús en un burro simbolizaba que Jesús iba en paz y humildad, no porque tenía que cumplir con profecías y exhibirse como un rey. La palabra griega basilus en Juan 12:15 no precisamente quiere decir rey, sino líder de la población. En aquellos tiempos, entrar en burro era un símbolo de paz, no de soberanía como se nos ha hecho creer. En su camino, hojas de palma cubrían el paso, otra tradición que representaba victoria. Un hombre de paz, humilde y victorioso, quien enfrentó autoridades religiosas, ahora lo invitaban a regresar a su puesto legislativo. Desafortunadamente, el pueblo usó esa oportunidad para rebelarse contra las autoridades, y de nada sirvió su esfuerzo de humildad. Por supuesto, no fue Jesús el que atacó a los cambiadores de monedas, fueron sus seguidores. Otro documento histórico de vital importancia es la carta al rey Abgar de Edesa, un rey turco que murió poco tiempo después de Jesús. Hechos 11:27 habla de Agabus, el mismo personaje, y Tacitus también lo menciona, confirmando su existencia. En la carta, el rey le pide a Jesús que lo sane. Jesús le responde por carta que no podía visitarlo, pero mandaría un discípulo. Según Eusebius, estas cartas eran verídicas y se encontraban en los archivos de Edesa. Él las había visto, tanto la del rey como la respuesta de Jesús. Esto nos comprueba que Jesús podía leer y escribir, dándole credibilidad a la posibilidad que sí escribió libros, pero estos se convirtieron en los evangelios. Esta fue la respuesta de Jesús en la carta a Abgar. Bienaventurado tú que me has creído sin haberme visto. Porque de mí se ha escrito que los que me han visto, no creerán en mí, y los que no me han visto, creerán y se salvarán. Pero en cuanto a lo que me has escrito, que vaya a ti, es necesario que cumpla aquí todas las cosas para las cuales he sido enviado, y después de haberlas cumplido así, ser llevado de nuevo al que me envió. Pero después de que yo sea elevado, te enviaré a uno de mis discípulos para que sane tu enfermedad y te dé vida a ti y a los tuyos. En la iglesia de Baragas-Sanjeborg, Armenia, se mantiene un dibujo del rey Akbar de Edesa alzando un manto donde se ve dibujada la cara de Jesús. En otro fresco del rey Akbar, que se encuentra en el monasterio de Santa Catalina en el monte Sinaí, también se muestra la cara de Jesús. Dos frescos de Akbar, dos mantos mostrando a Jesús. ¿Será posible que Akbar tenía el sudarium, o el manto de Verónica donde quedó grabada la cara de Jesús? Según una leyenda, Verónica secó el sudor de la frente de Jesús con su velo mientras él cargaba la cruz, y una imagen de su rostro quedó estampada en la tela. La pieza de tela que se cree ser el velo de Verónica se conserva en la Basílica de San Pedro en Roma, y ha sido durante mucho tiempo una de las reliquias más preciadas del cristianismo. El pintor Saganelli creó una réplica del velo de Verónica en pintura. Al igual que la reliquia, esta representación de la cabeza incorpórea de Jesús revela la profunda veneración inspirada por las representaciones de su rostro. Este dibujo se encuentra hoy en el Museo de Arte de Filadelfia, el original en el Schatzkammer de los tesoreros sagrados y seculares de la dinastía Habsburgo en el Palacio de Hofburg, Viena. Fue esto un regalo que el discípulo Tadeo le dio a Akbar cuando lo visitó. Estos son más detalles que confirman la existencia de Jesús. En el año 150, Tertulián en su Apología dio evidencia del reporte que el emperador Tiberio recibió sobre Jesús. Se piensa que ese reporte fue precisamente el Acta Pilati,
por la decisión tan firme que tomó Tiberio. Tiberio puso delante del Senado noticias de Palestina que se le reveló, y dio su voto primero, de consagrar a Cristo como un Dios. El Senado, al no aprobar, rechazó la propuesta. César mantuvo su opinión, y amenazó peligro a los que acusaran a los cristianos. Algo tuvo que conmover a Tiberio a simpatizar con Jesús tan de repente, y auténticamente vemos que el Acta Pilati estaba en el tiempo y centro de la política del emperador Tiberio, también Pilato. Si Tiberio no hubiera recibido el acta, existirían entonces otros escritos de Pilato explicando lo que sucedió en Judea. Al no existir, entonces deducimos que Tiberio recibió el acta. El Talmud judío, tanto el babilónico como el de Jerusalén, son los textos centrales de la ley y teología judía. Juntos con la tradición verbal, como el Misná, dan testimonio de Jesús. Tal como Jesús fue acusado secamente en sus días, el Talmud habla de igual manera y lo pinta como un ser que salió mal e hizo cosas incorrectas. De todas formas, bueno o malo, es evidencia que sí existió, y fue lo suficientemente importante para registrarlo en sus actas. En algunos segmentos, el Talmud es más bien evidente, dándonos a conocer, verificar, y reconsiderar muchas cosas que hemos leído o escuchado de Jesús. Algunos de estos detalles sonarán alarmantes e inesperados, pero recordemos que son históricos, y de significante valor para confirmar y rectificar declaraciones eclesiásticas hechas por miles de años. El primer punto que relucimos del Talmud es un escrito sobre María, la madre de Jesús. El texto indica que ella cometió adulterio, y el verdadero padre de Jesús no fue por concepción inmaculada, pero un soldado romano llamado Tiberio Julio Abdes Pandera. Aunque este punto es bastante debatido teológicamente, el filósofo griego Celsus escribió sobre la conexión entre Pandera y Jesús. Como confirmación adicional, Origen, uno de los padres de la fe cristiana, escribió en su libro Contra Celsum que Jesús fue el resultado de una relación amorosa entre María y Pandera. El primer nombre de Pandera, Tiberio Julio, lo localiza en Judea durante los tiempos de Jesús, un soldado arquero que vivió hasta los 62 años de edad. Él era un joven durante la concepción de Jesús, y tenía pasado de 52 años cuando Jesús fue crucificado. Por ser hijo de Pandera, Jesús era un ciudadano romano, y respetado o temido por los judíos, lo suficiente para enjuiciarlo en vez de irse contra un ciudadano romano en la tradición judía, apedrearlo hasta la muerte. José era el guardián legal de Jesús, no su padre biológico, un hombre que ya tenía hijos y era mucho mayor en edad que María. En otros segmentos del Talmud, se menciona la genealogía de Jesús y la confirmación que era un rabino, un maestro, y tenía discípulos. Adicionalmente vemos que María era peluquera y costurera. Los detalles del Talmud afirman que Jesús murió de 33 a 34 años de edad y tenía 5 discípulos, no 12, los cuales fueron llevados a la muerte inmediatamente después que crucificaron a Jesús. O sea, no vivieron lo suficiente para escribir los evangelios o colaborar con Pablo. De los 5 nombres de discípulos en el Talmud, solo 2 se aproximan a los nombres en los evangelios, estos siendo Mattai, o Mateo, y Todá, o Judas. Esto significa que los libros de Pablo, incluyendo Hechos y otros que hablan de las obras de los discípulos, deben ser cuestionados por su contenido y origen. El Talmud no menciona a Pedro, Marcos, o Juan, nombres críticos en los evangelios y escritos de Pablo. Si en realidad no existieron, y Pablo los menciona, concluimos que el desarrollo de los evangelios, sacados de los escritos de Jesús, y todos los libros de Pablo, son apócrifas. Y si el nombre de muchos discípulos no son de origen judío, esto además confirma que sus identidades no eran legítimas. Sabemos que el libro de Hebreos no es de Pablo,
y sus enseñanzas no concuerdan con las de Jesús. La segunda venida de Jesús, donde sus seguidores se irán al cielo con él, está en conflicto con las palabras de Jesús, quien dijo que los dejados eran los fieles, no los tomados, lo opuesto. Otro desacuerdo es la condena de la impertinencia pecaminosa. Jesús no condenaba. Lean Romanos 1:18 y Romanos 1:32, sobre la ira de Dios, y los dignos de muerte. Ese es Pablo, quien hablaba de amor pero no lo respaldaba. El Talmud también nos habla de la regeneración de Jesús, sus sanaciones, y que era maestro del Torá. O sea, un líder entre los judíos, y un funcionario religioso. Para considerar más pruebas de la existencia de Jesús, encontramos referencias negativas en su contra como un hijo que salió malo, un mago idólatra, un hombre que representaba magia, y su nombre se usaba para implorar demonios y sanar. Estas fueron las acusaciones que lo llevaron a la muerte. En tiempos después de la tradición oral, encontramos por lo menos otras 14 personas que escribieron sobre Jesús y sus seguidores. Pero la evidencia más fuerte viene de un evento astronómico que sucedió durante la crucifixión. Esta evidencia confirma parte del relato bíblico, y el tiempo en que ocurrió. 4 evangelios y 2 fragmentos mencionan que al mediodía, el sol se oscureció o falló por un total de 3 horas. Este dato, y otros relacionados con el mes y año del evento, indican que lo sucedido durante la crucifixión no fue un eclipse solar, pero otro tipo de evento por las siguientes razones. Durante las Pascuas, la luna está en el otro lado del planeta donde no puede cubrir el sol. Un eclipse dura de máximo 7 minutos con 31 segundos. El eclipse que ocurrió durante la crucifixión duró 24 veces más que lo máximo. Este evento se registró más de 1480 kilómetros de distancia, pero el máximo son 256. Estas irregularidades indican que otro objeto estacionario de gran tamaño tuvo que introducirse entre la Tierra y el Sol para taparlo. A una distancia equivalente a la Luna, el objeto hubiera tenido que ser por lo menos 6 veces más grande que la Luna. Pero según los evangelios y relatos históricos, la teoría de un objeto cubriendo el Sol no concierta. Primero, la Tierra gira, y la sombra hubiera seguido la rotación terrestre por 3 horas y un espacio de 5.013 kilómetros adicionales. Para lograr mantener la sombra, el objeto tuvo que ser, a esa distancia, por lo menos 11.6 veces más grande que la Luna, o 40.623 kilómetros de diámetro. Eso es el equivalente de 3 tierras. Si la oscuridad fue causada por una explosión volcánica, no hay evidencia ni de cenizas o estructura volcánica que haya sido responsable. La caída de un asteroide hubiera mantenido un manto de nubes por mucho más tiempo, y se hubieran registrado cambios atmosféricos por toda la región, algo que no sucedió. Los terremotos y tsunamis se sintieron hasta Grecia y posiblemente mucho más lejos. El último eclipse del área ocurrió noviembre 24 del año 29, y fue parcial. En marzo 31 del año 33, hubo un eclipse antes de las Pascuas, pero fue en Antártica. Otros recursos eclesiásticos indican que el sol falló, o literalmente se fue. Esto lo veremos más adelante. Comenzando por Poncio Pilato, esta es la delegación histórica relacionada con Jesús, su muerte, y el supuesto eclipse, terminando con Filipón y Jerónimo. Talus, en su tercer libro histórico, detalló la historia del mar Mediterráneo y habló de un eclipse. Pero Africanus, un historiador cristiano,
no estuvo de acuerdo porque la luna estaba opuesta al sol y así no pueden suceder eclipses solares. Lo más importante de Talus es que vivió cerca del periodo de la crucifixión y sus libros datan del año 50, dándole validez no solo a los detalles del eclipse, pero los efectos terrestres también. Próximo, tenemos a Flegón, historiador de las Olimpiadas, quien da a conocer el año del evento, el 33, a la misma hora siendo la sexta o el mediodía. En su relato, indica que la oscuridad fue tan extensa que se vieron estrellas en los cielos. Si hubiera explotado un volcán o caído un asteroide, no se verían estrellas. Flegón indica que edificios se derribaron hasta la región de Grecia, pero un terremoto local no abarca miles de kilómetros con tan gran magnitud. Flegón también confirma que el eclipse ocurrió con luna llena, estando en el lado opuesto del planeta, en el tiempo de las Pascuas, y de Tiberio. Africanus indica que Filopón reconoce los escritos de Flegón. Pero lo más importante es que confirma que los acontecimientos de Tiberio dan con estos datos. O sea, Tiberio estaba muy bien informado y no ignoraba nada sobre la vida de Jesús. Arnovio de Sica, escritor romano, indicó que el universo se confundió, posiblemente dándonos la clave que necesitamos para saber lo que sucedió realmente. Al mencionar que los elementos del universo se desconcentraron y confundieron, y el Sol se retiró, nos está diciendo que las estrellas se estremecieron, como si la superficie terrestre se haya movido de lugar. Un terremoto tembló el mundo, el mar se subió de sus profundidades, el cielo se cubrió en oscuridad, los fuegos del sol se retiraron, y su calor se hizo moderado. La palabra retiraron confirma que esto es lo más probable que sucedió, una caída o movimiento de los polos terrestres. Jerónimo, uno de los más reconocidos traductores e historiadores de su tiempo, dio a conocer el año del evento, incluyendo los desastres causados hasta las regiones de Grecia, y reconoció los escritos de Flegón. Por último, Casiodoro también confirmó el evento, pero de interés usó la palabra defecto solis, o fallo o deserción solar, en acuerdo con la palabra que usó Arnovio de Sica, el retiro de los fuegos solares. Visto desde el punto de vista terrestre, si los polos se mueven y la superficie gira con los polos, entonces el Sol y las estrellas se verían como si se retiraran o cayeran a la Tierra. En este estudio, se han presentado varios datos que no existen solos. Escritos de significantes figuras históricas se respaldan mutuamente y solo nos queda evaluar sus contenidos. ¿Existió Jesús? La pregunta queda respuesta. ¿Quién fue? Estos documentos históricos nos dan a conocer a un gran sabio, humilde y dedicado a su fe, que no fue un Dios pero vino a compartir la ley universal con nosotros.